voy a dar paso a don José Segarra García Huelles, para que nos va a explicar aspectos jurídicos a tener en cuenta para la implantación de energías renovables en zonas afectadas por afectaciones mineras y sus requisitos. Señor Segarra, gracias. Todo suyo. Gracias. Gracias, Ana. Y nada, en primer lugar, pues dar las gracias, como siempre, a Aribal, pues, por habernos permitido a mi compañero Ignacio y a mí, pues colaborar en esta guía, que, bueno, aunque está mal decirlo porque yo he participado en ella, creo que ha quedado bastante bien, por lo menos, modestamente. Darle las gracias también a mis compañeros corredactores, a Enrique, a Luis, que creo que está por ahí conectado, porque la verdad que creo que ha sido el trabajo técnico y jurídico de todos y las discusiones que hemos tenido junto con Ana y con Custodio, pues yo creo que han hecho pues, que hayamos reflexionado mucho sobre la guía, ¿no? Y luego pues agradecer desde luego las palabras de la directora general y el apoyo de la Generalitat, porque de verdad que yo, a título particular ya, como parte, digamos, aunque sea en la pata jurídica del sector, ¿no? Tanto los que me conocéis del sector minero, que llevo muchos años ya trabajando en él, como del sector, digamos, de las energías renovables y de la energía, pues de verdad creo que es una oportunidad única y que se da un marco jurídico, económico y tecnológico para que esto sea una oportunidad, ¿vale? Entonces, bueno, dicho eso y hecha un poco esa presentación, yo, aunque tengo 10 minutos, ¿no, Ana? Más o menos. Que está conectada. No está viendo correctamente todo. A ver, no, ¿verdad? En teoría está compartida. En teoría estamos todos, pero en teoría. Compartir. Aprovecho, si queréis que se os mande la documentación, intentaremos colgarla a la página web de Aribal cuando acabemos. De todas maneras, si alguien quiere alguna aportación de más detalle, que se dirija al correo electrónico de la asociación y Ana gestionará todas las peticiones. ¿Tenemos a alguien que se ha perdido? Está compartiendo pantalla. Deja de compartir, bueno, intentar. Probaremos de nuevo. Se ve perfectamente. Ya me dicen que se ve perfectamente. Vale. Perdón. Bueno, pues nada, empiezo ya. Me acompaña mi compañero Ignacio Giner, que ha trabajado en la guía y que además es un experto en temas de materia de energía y que también le ha aportado esa visión, digamos, más de tramitación pura y dura de energía a la guía, ¿no? Nada, simplemente por aportar algunos datos, y yo tampoco me quiero perder mucho en esto. Además, yo creo que la directora general, vamos, lo explica muchísimo mejor que yo, ¿no? Entonces, yo creo que todos los objetivos europeos y nacionales y autonómicos, que algunas cifras están en mi presentación por si alguien las quiere ver, aunque solo pasaré un poquito más por encima, y desde luego en la guía también están, pues sabemos todos que van a implicar un mayor uso de las fuentes renovables y en especial de la energía solar fotovoltaica, y va a provocar un cambio radical en el mix de la energía, ¿no? Yo, por poner solo dos datos, el decreto ley 14/2020 de la Generalitat Valenciana establece para 2030 6.000 megavatios de fotovoltaica frente a los 364 que existían cuando se aprobó el decreto implantados en la Comunidad Valenciana, y 4.000 en eólicas frente a los 2.255 actuales en el momento que se aprobó. Es decir, creo que es, si no recuerdo mal, multiplicar por 16 y por 4 hasta 2030 la implantación de generación de energías renovables. Claro, ¿qué supone eso? Pues, y yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Pues una mayor utilización de suelo por parte de los operadores y, por tanto, una mayor presión, por decirlo de alguna manera, y un impacto territorial, lo cual se está traduciendo además
en lo que nosotros vemos en el día a día, en una creciente conflictividad social e incluso podríamos decir que política en algunos municipios frente a este tipo de instalaciones que hasta ahora a lo mejor no existía, ¿no? Y que en el ámbito de las minas, todos los que estáis aquí, que sois mineros, pues venimos, digamos, viviendo los últimos años, ¿no? Los últimos 20 años. Luego, pues eso, de alguna manera, con muchísimos matices y salvando las distancias, en el ámbito de la energía renovable se va a ver y es posible que incluso se vea con mayor motivo precisamente por la cantidad de impacto territorial que esos objetivos van a implicar en nuestro suelo no urbanizable, ¿no? Entonces, en mi opinión, y una vez la Generalitat Valenciana introdujo la previsión específica que ahora comentaremos sobre, o el guiño hacia la implantación de este tipo de instalaciones de generación de energía renovable dentro o en el marco de las explotaciones mineras, pues nos ofrece una oportunidad, yo creo que excelente desde todo punto de vista. Por un lado, permite, digamos, evitar o utilizar estos suelos degradados para instalar este tipo de instalaciones. Luego, desde el punto de vista de los objetivos en materia de energía, pues creo que es una oportunidad, pero también es una oportunidad para el sector minero, ¿no? En la medida, y la propia administración, en definitiva, en la medida en que mata a los pájaros de un tiro, si me lo permitís, puesto que cumple o ayuda a cumplir con los objetivos en materia de energía, pero además va a incentivar e incluso acelerar la restauración de las explotaciones mineras, que como todos sabemos, en muchas ocasiones, y no por culpa de la empresa minera, pues la presión financiera para llevar a cabo esa restauración pues la hace complicada, entre otros muchísimos motivos que también vivimos cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a permitir liberar esa presión sobre el suelo no urbanizable, digamos, virgen, por decirlo de alguna manera, y utilizar este tipo de suelos. Y de otro lado, pues la Administración va a tener la oportunidad de acelerar la restauración de estos huecos mineros, cumplir con los objetivos en materia de economía sostenible y en materia de energía, y al mismo tiempo, pues, presumir de un tránsito hacia una minería, por decirlo de alguna manera, más verde, ¿no? Se me olvida decir que también, y hablaremos de ello, ofrece una oportunidad incluso para aquellos otros, porque yo me he referido ahora a lo que sería la implantación de instalaciones de generación en espacios, digamos, en el suelo afectado por las actividades mineras, pero la guía, y también creo que es una oportunidad, también tiene un apartado para la implantación de instalaciones de autoconsumo en las explotaciones mineras, que ahí no necesariamente tiene que ser una cantera en proceso de restauración o restaurada, sino que puede ser una cantera perfectamente en explotación, que también es una oportunidad para la propia compañía minera de ahorrar costes, como también hacia ese tránsito a una minería verde y a cumplir los objetivos en materia de energía, ¿no? Aquí os paso el contexto normativo porque creo que ya llevo la mitad del tiempo. Lo tenéis todo aquí, os he puesto algunos datos. Fijaros que en la Ley de Cambio Climático, que es posterior al decreto valenciano, el decreto valenciano ha sido, vamos, radicalmente innovador. La Ley de Cambio Climático también establece unos objetivos muy ambiciosos. En 2030 quiere una presentación de energías renovables de al menos el 42%. Y en el 2030 también un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. Pues esos son los objetivos que tenemos y bueno, que también están plasmados de alguna manera en el PNIEC, ¿vale? Que también los tenéis aquí. Si queríais los datos, pues los he dejado en la presentación, que supongo que luego Aribal compartirá con todos, ¿no? Al final, desde el punto de vista del sector eléctrico, vamos a tener un mercado súper dinámico, abierto a diferentes tecnologías. Hay que aumentar la capacidad renovable para el 2030, la energía fotovoltaica, que yo creo que, y también la eólica, que son las dos que tendrían más cabida, sobre todo la fotovoltaica, en lo que aquí ocupa de las explotaciones mineras, pues son las más competitivas hoy en día y además ofrecen una excelente oportunidad en este tipo de suelos. Va a haber subastas, PPAs, el pool, que es lo que se conoce como el precio de la energía en el mercado, etcétera. O sea, van a coexistir distintas fórmulas en el mercado del sector eléctrico que todavía van a dinamizar más el sector y van a permitir pues, distintas posibilidades de inversión. Y luego encima van a haber nuevas tecnologías como la hibridación de un tipo de tecnología, por ejemplo, solar con eólica, el almacenamiento energético, que es un aspecto en el que mi compañero Ignacio y yo pues, estamos trabajando hace mucho tiempo con la Asociación de Almacenamiento Energético, que son cosas que van a dinamizar radicalmente el sector y que todavía creo que van a provocar
que haya todavía más oportunidades y más modelos. Y pues os sigo diciendo que ahí las canteras obviamente tienen que ser pues, un actor principal, ¿no? Y luego ya, bueno, las novedades del decreto que os he dicho que es realmente un decreto, a mi juicio, súper innovador y donde la Generalitat Valenciana ha echado el resto. Ahora tiene el reto de esos objetivos que se ha marcado, pues implementar los medios para llevarlos a cabo también desde el punto de vista administrativo. Bueno, al margen de las cifras que os había dado, las dos novedades, yo creo que a mi juicio, más trascendentales desde el punto de vista de los procedimientos en materia de energía son, por un lado, el procedimiento unificado en materia de energética, ambiental y urbanística, y, por otro lado, unos criterios de compatibilidad urbanística pues, que también son muy novedosos, ¿no? Y que probablemente ya nos gustaría a nosotros tener para el sector minero, que básicamente lo que dice es aquel suelo no urbanizable donde no esté expresamente prohibido el uso de energías renovables se entenderá compatible, ¿no? Ojalá nos dijeran a nosotros que en el mundo minero eso también es un principio que rige, ¿no? Esperemos que esto sea un primer paso para que eso también llegue. Y luego un procedimiento unificado que a mi juicio también es muy acertado en la medida en que pues, lo que hace es que va a haber una única autorización que va a otorgar la autorización en materia de energía, la autorización en materia ambiental con la declaración de impacto y la autorización para implantar este tipo de actividades en suelo no urbanizable que va a sustituir a la tradicional declaración de interés urbanístico. Por lo tanto, desde todo punto de vista, a mí el decreto me parece acertadísimo y que este es el camino, también en otros sectores, incluido en el minero, pero desde luego en este ha sido un acierto total, ¿no? Y luego un poco por significar lo que aquí, digamos, a mí me llamó la atención y fue que lo que introdujo la Generalitat Valenciana, como ha dicho la directora general, digamos, para establecer este tipo de actividades en canteras, pues yo cuando leí el decreto la primera vez, pues me llamó la atención esto, ¿no? Pues como estoy en este sector, pues leo este artículo que dice que se deben priorizar la implantación de este tipo de instalaciones en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin perjuicio. Bien, y esto es lo difícil y lo que yo creo que la directora general ha dicho con acierto, que se está trabajando para ver cómo se implementa, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la regulación a los titulares y explotadores de tales actividades, ¿vale? Pero fijaros el lenguaje y los términos que utiliza el decreto. El decreto ley no dice que serán compatibles, ¿no? Dice que se priorizará. Es decir, que los criterios de implantación será prioritario implantar en suelos degradados por explotaciones mineras y por vertederos, ¿no? Yo creo que es una declaración de intenciones muy importante, ¿no? Y que además nos debe ayudar a interpretar que esos proyectos van a tener prioridad a todos los niveles sobre otros proyectos en otros suelos no urbanizables, por decirlo así, vírgenes, ¿no? Como he dicho. No quiere decir que en esos suelos no vaya a haber proyectos, claro que los va a haber, porque los objetivos son tan grandes que los va a haber, pero estos tendrán una prioridad, ¿no? Y así lo ha querido el legislador. Y no es un tema de la Consellería, que también, es un tema del Consejo, porque esto es un decreto, ¿vale? Y luego, bueno, algunos aspectos clave que quería llamaros la atención, que ya estamos viendo nosotros, yo creo que luego hay otro apartado para que pueda hablaros de esto, pero bueno, un elemento clave es la superficie afectada por la explotación para garantizar que el proyecto energético tenga una adecuada rentabilidad, yo creo que eso va a ser un punto clave. Obviamente la distancia que tenga esa explotación minera a los puntos de acceso y conexión, ¿vale?, a la red. Y otro elemento clave y fundamental va a ser la integración del procedimiento que establece el decreto, que si bien nombra las actividades mineras, no dice cómo se va a integrar ese cumplimiento de la normativa minera con el procedimiento unificado que establece en materia de energía, ¿no? Y ese es un reto muy importante al que creo que me voy a referir los minutos que me quedan porque creo que eso es más relevante. Y luego, finalmente, la posibilidad del autoconsumo, ¿vale? Bueno, pues como alternativa a aquellos supuestos donde no hay una instalación de generación, como conocemos, no va a haber un parque porque las circunstancias de la cantera o de la explotación minera lo permiten, bueno, pues el autoconsumo se ofrece como una alternativa excelente, donde además la tramitación administrativa es ligerísima en comparación con lo que sería una instalación de generación, ¿no? Bueno, ya hay algunos proyectos, además de uno en Castellón aquí que ha habido, bueno, pues hay muchos, no hay muchos, pero hay algunos proyectos. Bueno, pues en Chile hay uno en un depósito que se conoce de las tórtolas, hay unos huertos solares situados en Campos y Manacor, en las Islas Baleares, en Alemania hay lagos artificiales mediante placas flotantes en antiguas canteras, hay un proyecto de autoconsumo en Río Tinto, ya hay proyectos que se están implantando, ¿no? Lo que tenemos que hacer es multiplicarlos, pero son una realidad. Y luego, finalmente, y ya para acabar e intentar ceñirme lo máximo posible y no irme mucho,
Os he dejado ahí un poco aspectos jurídicos del autoconsumo, que es lo más fácil. El autoconsumo puede ser sin excedentes o con excedentes. Sin excedentes es un autoconsumo, una instalación de autoconsumo, que todo lo que genera, obviamente, va para la propia instalación, y con excedentes es aquel donde la energía sobrante se puede verter a la red y, por tanto, comercializarla, ¿no? Entonces, esto está en la guía, yo creo que explicado de manera pormenorizada, pero bueno, por haceros 4 o 5 ideas y dejarlas ahí, simplemente que sepáis que sin excedentes hay una reducción del 100% de las tasas administrativas que el propio decreto establece. No hay necesidad de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción en materia del sector eléctrico. No hay necesidad de DIC. No hay necesidad de inscripción en el RAIPE, en el registro de instalaciones en materia de energía. Sobre cubierta no se pide licencia, es solo declaración responsable, y en definitiva hay una tramitación muy ágil, ¿no? El legislador, yo creo que entre que el legislador estatal ya lo es y que el autonómico también lo ha sido, pues la tramitación es realmente ágil. Y luego, pues la energía, el autoconsumo con excedentes, que puede ser interesante porque puede dar una opción de un rendimiento adicional al titular de la misma por verter a la red la energía sobrante. Es verdad, y eso sí, que la tramitación pues no va a ser tan ágil y va a ser una tramitación pues como si fuera, con muchos matices, pero por entendernos, como si fuera una instalación de generación, un parque. Va a ser básicamente la misma tramitación, ¿vale? Y luego, básicamente, lo que os quería decir es un poco la tramitación en materia de energía tras la aprobación del decreto. Yo creo que aquí tenemos que tener claro, hay como 5 etapas clave en la tramitación. La primera, la obtención del permiso de acceso y conexión. Sin ese no hay proyecto en materia de energética, no hay proyecto. Si no tenemos acceso y conexión, no hay proyecto. Y luego ya, una vez conseguido eso, empieza el procedimiento integrado, que ahora incluye, que va a acabar con una autorización administrativa previa en materia de energía, una autorización administrativa de construcción en materia de energía, una declaración de impacto ambiental y la autorización para la implantación en suelo no urbanizable de este tipo de instalaciones, que se asimila a la DIC, es lo que sustituiría a la DIC. Todo eso en una única autorización y en un único procedimiento. Seguidamente, el aspecto clave, que yo creo que es el trabajo que queda por hacer, que es la adaptación o modificación del proyecto de restauración o de restauración integral, y en su caso el proyecto de explotación. Ya sabéis pues que esto, claro, obviamente, y en la guía lo contará Luis y Enrique mucho mejor que yo, probablemente esto va a tener un impacto en la red. Bueno, seguro va a tener un impacto en la restauración. Tampoco supongo que en cara cantera tendrá un impacto concreto, ¿no? Pero claro, va a ser necesario que modifiquemos nuestro proyecto de restauración, ¿no? Entonces esto habrá que ver cómo la Consellería, yo tengo algunas ideas que ahora lanzaré, y yo creo que esto ya es más objeto de lo que va a decir José Miguel Cortés, pero bueno, yo lo voy a lanzar. Pero esto obviamente va a tener que de alguna manera ser incardinado en el procedimiento, y además esto es fundamental porque lo que estamos viendo de los proyectos de inversión, los inversores que se metan aquí van a querer una seguridad jurídica para no tramitar todo un proyecto en materia de energía, depositar unos avales de acceso y conexión, etcétera, etcétera, y que luego a última hora, por un tema, digamos, de restauración, el proyecto caiga, ¿no? Entonces, esto es un elemento absolutamente clave. Finalmente, una vez hecho esto, que sería lo principal, pues la obtención de las licencias urbanísticas y la última autorización, que es la de explotación. Digamos que con las fases 1 a 3 más la licencia de obras, se podría empezar a construir, y luego últimamente quedaría únicamente la autorización de explotación. Y ya para finalizar, pues la clave aquí yo creo que va a ser la integración de la aprobación del proyecto de restauración y el abandono de labores y la sustitución de garantías, que yo sé que es algo que preocupa mucho. Entonces, realmente, técnicamente, ¿qué sería lo más eficiente y lo más ortodoxo? Pues proceder a modificación del decreto e incluir en el procedimiento integrado la aprobación del proyecto de restauración. Y probablemente ese sea el camino final. Pero es verdad que tenemos una situación, que luego también comentaré, de una presión en los tiempos, puesto que la administración, el acceso y conexión de los nudos, disponibles lo va a sacar seguramente mediante un concurso público que se va a publicar en los próximos meses. Y eso implica que los proyectos que se puedan presentar a obtener esos permisos de acceso y conexión, sin los cuales no se va a poder tramitar nada más, es decir, que es de verdad un momento clave, hacen que tenga que haber una regulación ya. Y probablemente, si nos fuéramos a los tiempos de la modificación reglamentaria que exige nuestra normativa, pues no llegaríamos a tiempo. Entonces, quizás, alternativamente, y en este tiempo, pues yo creo que podrían haber instrumentos para que la Consellería, digamos,
diera cierta seguridad jurídica a la tramitación o a la integración de ambos procedimientos, ¿no? Yo creo que se podría establecer una circular donde se hiciera algo parecido a lo que se hizo en el plan eólico o lo que se hizo en los planes especiales mineros que conocéis, ¿no? Aunque la autorización de la modificación del proyecto de restauración sea una autorización independiente a la autorización del procedimiento integrado del decreto, sí que se puede establecer la posibilidad de presentar todos los proyectos de golpe, incluido la modificación de la restauración, para que todos ellos viajen en ese procedimiento integrado conjuntamente y las distintas administraciones informen al mismo. De tal manera que, como el decreto dice que cualquier administración afectada tendrá que informar, Minas informará, los forestales, obviamente, si afecta a un terreno forestal, también informarán, y la declaración de impacto ambiental tendrá en cuenta la modificación del proyecto de restauración. Y la formalidad de si el proyecto de restauración o de restauración integral se aprueba conjuntamente en una única autorización o en otra, a mí, claro, yo probablemente haya cosas que desconozco porque no estoy en el lado de la administración, pero a mí es un tema que jurídicamente me preocupa menos, porque se puede hacer la autorización integrada y con todos esos informes modificar el proyecto de restauración. Algo parecido también se hace con los RIAs en las canteras. Los RIAs los aprueba residuos y Minas los informa, ¿no? Y luego si hay que adaptar el proyecto de restauración se adaptará, con lo cual es algo que me parece que es perfectamente posible, pero que es un escenario, y que yo aprovecho aquí para hacerlo, que la Consellería tiene que conocer, porque es verdad, y me consta que están trabajando en ello, porque ya tuvimos una reunión la semana pasada, como ha dicho la directora general, me consta que están muy ocupados en ello, pero vamos, que es un tema fundamental para dar cierta seguridad jurídica al sector, tanto a los posibles inversores y operadores que vengan aquí, como a los explotadores, ¿no? A las compañías de explotación. Y para acabar ya, otro tema es la sustitución de garantía. A mí este tema, sinceramente, aunque entiendo que al sector le preocupe, a mí no me preocupa tanto. Quiero decir, esto es muy sencillo. Cuando se autorice el proyecto en materia de energía y se dé la autorización para construir, pues será tan sencillo como sustituir el aval de la restauración, porque ya se habrá modificado el proyecto y se habrá ejecutado la restauración, y sustituirlo por el aval digo aval, es una garantía, pero bueno, normalmente es un aval, por la garantía de desmantelamiento que el titular de la instalación del parque tiene que depositar. De tal manera que la administración va a seguir teniendo una garantía para la final restauración de los terrenos y la compañía que explota la cantera abandonará la labor, caducará probablemente la concesión porque el agotamiento del recurso y el abandono de los labores es una situación de caducidad, le autorizarán el abandono, la restauración, conforme tenga que restaurar, devolverá su garantía y se olvidará. Sus obligaciones deberían acabar ahí. Y la administración tendrá la garantía de que a partir de ahora, ¿quién tendrá las obligaciones? Si no es la propia compañía minera, que yo creo que es un poco lo que va a suceder, ¿no? Que quien lo hará será una empresa que a partir de entonces sea una especialista en el sector y sea la que opere el parque. A partir de entonces, ese aval, quien lo deposite, será la empresa que opere el parque, ¿no? Y el minero, pues lo que obtendrá es un rendimiento, pues el que sea, ¿no? Ya hablaremos luego de ello, un arrendamiento, lo que sea. Y básicamente esto, me queda una única cuestión que es, bueno, ¿y si la restauración, al ser incompleta, entre comillas, porque se ha instalado un parque fotovoltaico, luego, cuando acabe la operación del parque, tiene que, digamos, finalizarse, porque se tiene que repoblar el monte? Bueno, pues yo creo que esto va a ser una obligación de la empresa que opere el parque. Eso es lo que va a ser, que tendrá que ver dentro de sus costes, como uno más, los costes de desmantelamiento, que es lo que hace ahora, con la circunstancia de que será una explotación minera lo que hay ahí y, por tanto, pues impactará de alguna manera en los costes, ¿no? En primer lugar, pues bueno, sumarme a las palabras que ha indicado la directora general y sobre todo a la de José Segarra, pero yo creo que también la necesidad o reconocimiento de la piedra angular, ¿no? Que ha sido necesario, fundamental como figura para que esta guía pudiera salir adelante, que es Ana Varella. Como siempre, quiere estar en la sombra, pero es imposible que esté. Bueno, dicho esto, en cuanto a los aspectos que voy a indicar, aspectos de los distintos escenarios de la implantación de explotaciones mineras o zonas ya restauradas, es un contenido de mínimos, es decir, no es un traje específico para cada explotación, porque conocemos que cada explotación minera y cada empresa minera es un mundo, sino son unas ideas generales de lo que cada técnico, cada empresario en su propia explotación le puede dar la idea o el camino para poder materializar la implantación de energías renovables. Veréis que en la guía, o verán que en la guía,
Aspectos de energía eólica en explotaciones mineras se toca muy de perfil, puesto que las personas que hemos intervenido en la redacción comentamos la complicación, ¿no? o lo difícil que es evaluar el régimen de vientos en una zona minera en la cual la geomorfología ha sido alterada y el régimen de vientos normal en la zona pues también. Y de ahí que nos hayamos centrado mucho más en las energías renovables, sobre todo en la solar fotovoltaica, puesto que la radiación solar en un área determinada del territorio pues, es mucho más sencilla. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los beneficios reales que podemos encontrar con la restauración minera a través de un parque solar fotovoltaico? Pues inicialmente, al tener un futuro la explotación y la restauración, que es una obligación, como ya bien conocemos, tanto ante la administración, pero también ante el medio circundante, aspectos ambientales, pero también a nivel social, pues bueno, al darle un ulterior uso con un beneficio económico de alguna manera y sobre todo un beneficio social, el yacimiento que se ha sido explotado pues se explotará y se realizará un aprovechamiento integral hasta las últimas consecuencias. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, que es la sostenibilidad ambiental de esa restauración o de esa rehabilitación minera. En primer lugar, vamos a ejecutar una recuperación de suelos. En segundo lugar, vamos a integrar en el territorio un uso minero, pero también lo fundamental, ¿cuál es el objetivo? Un fomento de la reducción de los gases de efecto invernadero. Luego, posteriormente hablaremos del efecto social, económico, que hoy en día también es importante, pero fundamentalmente vamos a fomentar la reducción de gases de efecto invernadero. Otro aspecto muy importante, sobre todo para el sector minero, para los profesionales, para los empresarios, mejorar la responsabilidad social corporativa de la empresa minera, del sector. ¿Por qué? Primero vamos a introducir unas nuevas actividades económicas y sostenibles en el territorio. Es decir, esas zonas mineras que por sí o no pueden estar en un momento determinado, pasando determinados momentos sociales o económicos, se les va a añadir un nuevo uso y unos nuevos inputs económicos que van a ser muy importantes para todas esas zonas mineras, para esas comarcas. Ese fomento de actividades de generación de energía renovable va a generar una alta empleabilidad, unos puestos de trabajo especializados, una reactivación de esas comarcas de interior, que el gobierno valenciano está luchando por ello, y además hay que tener en cuenta que un gran número de nuestras explotaciones no están en grandes urbes ni en grandes zonas habitadas, sino se encuentran en comarcas mineras, en comarcas de interior. Vamos a luchar contra la despoblación de esas zonas y sobre todo se van a generar oportunidades a los municipios. De ahí Arival también está trabajando ya en ello, sobre todo con la empleabilidad y puestos de trabajo especializados y sobre todo reconversión de perfiles profesionales y que se puedan dar servicio. También nos vamos a encontrar una generación de impactos ambientales, lógicamente, por un cambio de uso del territorio, pero se pueden llegar a evaluar a través de los estudios de impacto ambiental. Pueden ya catalogarse o podrán catalogarse como reducidos o moderados y deben ser y serán asimilables por el entorno. Y sobre todo, la aceptación social por la comunidad. José Segarra lo ha comentado, no se van a afectar terrenos con valores ambientales o con un uso actual determinado. Y aquí hay que ver y leer la prensa de las últimas semanas, en la cual grandes inversores apuestan por la Comunitat Valenciana para implantar parques solares fotovoltaicos y ya nos estamos encontrando con algún rechazo vecinal para esa implantación en sus términos municipales. Aquí debe ser muy importante la labor pedagógica del gobierno valenciano. Es decir, hay que mostrar la necesidad y la conveniencia de los parques solares fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque redundan el bolsillo de todos, porque es esencial para la lucha contra el cambio climático y sobre todo en aspectos mineros le aporta un plus a esa restauración, esa rehabilitación minera, aportándole un nuevo uso que, como estamos viendo, va a ser beneficioso. Pero ¿cuáles son los requerimientos en esa relación del parque solar fotovoltaico con la explotación minera? Es decir, primero, necesitamos una adecuada disponibilidad de superficie. A la hora de realizar la inversión y la rentabilidad y sobre todo la integración del parque solar en el entorno es determinante, contar con una superficie adecuada. Luego comentaremos cuál puede ser, Enrique lo comentará. Debemos tener en cuenta aspectos ya mineros de cuál es la característica resistente del terreno,
posee una adecuada estabilidad, se generan subsidencias, es decir, un estudio de esa rehabilitación minera ya desde el punto de vista geológico o geotécnico. Un aspecto importante es la adecuada orientación del terreno de plataformas y bermas de implantación, puesto que los parques solares fotovoltaicos tienen unos requerimientos. Generalmente, una orientación de todo el parque solar hacia el este y el sur genera más energía por la mañana. Una orientación oeste-sur genera más energía por la tarde, pero eso no lo vamos a poder elegir, sino que el emplazamiento de la explotación minera y la modelización de la restauración, ahí sí que vamos a poder jugar un poco, como luego veremos en algún ejemplo que existe. La adecuada remodelación geométrica de la plaza de cantera, de taludes y bermas, con esa orientación este-sur, digamos hacia el mediodía, importante, para obtener un mayor rendimiento de ese parque. Y sobre todo, una adecuada inclinación y orientación de la plaza de cantera y bermas, estudio de zonas de umbría, existencia de sombras por elevaciones del terreno, nos van a generar zonas que no van a ser posible el establecimiento de los captadores solares por estos aspectos. En cuanto a la adecuación de plaza de cantera, ¿cómo la podemos remodelar? En cada explotación vamos a tener una casuística. Con esa orientación favorable este-sur, podemos, ya en nuestro plan de restauración existe la posibilidad de aporte o utilización de residuos mineros propios, o vamos a utilizar residuos inertes adecuados para generar esa remodelación de la plaza de cantera. Pensemos que en todas las plazas de cantera, plazas de explotación, se genera una gran superficie. Ahí puede ser ya un punto de implantación de esas placas. O también en las bermas, las propias bermas derivadas de los trabajos finales de explotación y esa remodelación. Pero tenemos que tener en cuenta que esos bancos de explotación tienen que tener la orientación favorable. Y aquí ya empieza un aspecto tecnológico. Si sobre los taludes no vamos a implantar los paneles fotovoltaicos, sí sobre las bermas, puesto que requieren unos sistemas de anclaje, mantenimiento, acceso. Y ya por aspectos tecnológicos requerimos una anchura mínima de 3,5 metros en la berma para acoger la fila de captadores o paneles fotovoltaicos. Luego veremos algún ejemplo de cómo se puede llegar a implementar. Esto nos obliga a una disponibilidad de superficie en los bancos de explotación, asegurar la estabilidad, subsidencia y la capacidad resistente del terreno donde implantar los paneles fotovoltaicos, pero también asegurar la estabilidad geotécnica de todo el talud restaurado. Esa adecuada orientación del terreno y plataformas de orientación del 2,5% para evitar problemas por aguas pluviales, recogida de aguas, escorrentías por taludes que puedan generar inestabilidades o arrastre de materiales a bermas y bancos inferiores. Y de la misma manera, la orientación este-sur y oeste-sur que con los parámetros que nos aporta. Y finalmente, debemos tener muy en cuenta los condicionantes ambientales de los propios trabajos de explotación y de restauración para poder acoger ese parque solar fotovoltaico. Es decir, implementar este establecimiento de los paneles asegurando la integración paisajística. Ese es el gran reto. Es decir, no vamos a llenar toda una explotación de paneles, sino vamos a ser un poco imaginativos desde el punto de vista ambiental y poder integrar el uso agrícola forestal con el uso de parques solar fotovoltaicos, de manera que tengamos de alguna manera también camuflada e integrado ambiental y paisajísticamente ese parque solar. Y sobre todo, hacer ese estudio determinado de zonas de umbría, zonas de solana y la existencia de sombras. Luego lo veremos detenidamente. Bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos que más adelante comentaremos de éxito que ya ha implantado en la provincia de Valencia sobre una antigua explotación minera, en el cual toda la orientación, y vemos con la brújula que tenemos, está orientada fundamentalmente al sur y al este, y toda la disposición de los paneles solares pues va siguiendo esa orientación. ¿Vale? Lo veremos de manera pormenorizada. Pero claro, ante la modificación de un plan de restauración, ¿cómo podemos actuar ante él? Bueno, tenemos aquí un proyecto de restauración de una gravera en el cual se planteó inicialmente una plantación de cítricos, pero por los condicionantes geomorfológicos y condicionantes de la restauración perfectamente podía ser asimilable a implantar un parque solar fotovoltaico, sobre todo dadas las orientaciones favorables. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí hay que hacer estudios pormenorizados. Pero fijándonos fundamentalmente en los aspectos de las sombras
Y ahí va a entrar la compatibilización entre la restauración que tengamos autorizada y la modificación de la restauración que queremos ejecutar. Veamos en planta la planta de restauración de una explotación de calizas, en el cual nos encontramos todo el sector sureste con bancos y taludes ya restaurado de explotación, pero claro, hay que pensar la loma que tenemos con cotas superiores que nos va a generar sombras. Por lo tanto, un sector de la explotación que tenemos dentro de este perímetro verde quedaría integrada con su restauración natural, puesto que se generan zonas de umbría, y esa parte norte, noroeste, sí que se podría integrar perfectamente el parque solar fotovoltaico. Por lo tanto, estamos compatibilizando y realizaremos en determinados casos una modificación parcial de nuestro proyecto de restauración, sobre todo por aspectos de orientación morfológicos y tecnológicos, y hay que tener en cuenta. Recuerdo que estamos dando pautas generales de manera que cada empresa, cada técnico en su explotación pues ajustará adecuadamente todos estos parámetros. Bueno, aquí tenemos un perfil tipo de una restauración, de una explotación minera, con un diseño de bancos, de taludes de anchura, en el cual se hace la propuesta de cómo sería en la implantación en las diferentes bermas de los paneles solares. Es decir, estamos integrando el parque solar fotovoltaico perdón, en las bermas de explotación, de restauración, pero continuamos parcialmente con el uso forestal agrícola que tenía el proyecto de restauración. Se asegura la generación de energía fotovoltaica, se asegura la integración paisajística en el entorno de la restauración de la explotación y de esa manera conseguimos esa plena compatibilización. Aquí tenemos otro ejemplo, una restauración con aporte de residuos mineros propios y residuos inertes adecuados para conseguir una uniformidad de una restauración con uso agrícola, concreto de cítricos, pero implementando un uso de parque solar fotovoltaico llegamos a conseguir esa integración, conservando las pantallas y cordones perimetrales para aspectos visuales, pero implantando esos paneles solares. ¿Cuáles van a ser los impactos ambientales? Lógicamente, el cambio de uso de la restauración planificado con una necesidad de trabajos de implantación del parque solar pues va a generar unos impactos ambientales que deben ser valorados. Lógicamente, como todo estudio de impacto ambiental o de estimación de impacto ambiental, existen unos impactos asimilables en la fase de construcción que puedan ser asimilados a los trabajos de explotación, movimiento de tierras, acondicionamiento de accesos, generación de viales, montaje de generadores fotovoltaicos, oposición social, como ya hemos comentado, generación de empleo, inversiones, ejecución de instalaciones. ¿Qué impactos van a haber en fase de funcionamiento? Posible alteración del paisaje, ¿vale?, que ha de ser justificada y minimizada. De ahí el realizar el estudio de la compatibilización del uso forestal, agrícola, de ocio con el parque solar fotovoltaico. Hay que aplicar medidas compensatorias, sobre todo a nivel social, generación de energía ausente de emisión de gases de efecto invernadero, deslumbramientos, que puede ser un aspecto a cuantificar, próximo a aeródromos, aeropuertos, zonas transitadas, mantenimiento, incremento de mantenimiento y el empleo remunerado, y en ocasiones problemas de accesibilidad, ¿vale? Y finalmente, en el fase de desmantelamiento, como bien ya se ha indicado anteriormente por parte de José Segarra, pues va a existir la obligación del explotador de ese parque de darle o integrar donde se ubicaban las placas solares al uso que se haya pactado ya previamente y que esté autorizado. Pero bueno, esta guía también va un poco más allá. Es decir, la Comunidad Valenciana, la nación española, tenemos una gran capacidad de captación de energía solar, y en este caso de energía solar térmica, a través de generación de agua caliente sanitaria, que no lo hemos querido olvidar en esta guía. Sobre todo, ¿y qué vamos a utilizarlo? En nuestras propias explotaciones actualmente, en la zona de edificios, de talleres, de servicios, de vestuarios, captar esa energía térmica por irradiación del sol y poder generarnos a nosotros agua caliente sanitaria. Con esto que conseguimos reducción de costes y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y sobre todo una reducción de costes de conforme está la energía eléctrica hoy en día. Otro de los usos, la utilización de energía solar térmica, de aerotermia, para generar refrigeración. También es una posibilidad la que tenemos. Tengamos en cuenta
que en España, en la Comunidad Valenciana, en toda nuestra zona, estamos en una zona climática 4 de alta radiación solar. Debemos ser capaces y tenemos la obligación y la necesidad de ponernos las pilas. Y finalmente, otras tecnologías de energías renovables que no, porque no estén bien utilizadas, nos tenemos que olvidar de ella. En concreto, la geotermia de muy baja entalpía, utilizada para refrigeración a través de una bomba de calor geotérmica. En nuestras explotaciones tenemos superficies, conocemos los niveles piezométricos, conocemos la hidrogeología. Seamos capaces también de realizar esas inversiones. ¿Y con todo esto qué conseguiremos? Bueno, con todo esto vamos a conseguir que el sector minero, a través de esas nuevas implantaciones de restauración minera con parques solares, fotovoltaicos o energías renovables, contribuyamos un poco más a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la minería tenemos obligación. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Aribal y felicitar por la organización de esta guía. Yo creo que habéis gestionado un buen equipo multidisciplinar, habéis visto la parte jurídica, habéis visto la parte de minas y ahora vamos a ver la parte de energía, así que felicidades y enhorabuena. Bueno, en Pavener pues hemos participado en esta guía. Pavener es una empresa de servicios energéticos y pues bueno, tenemos experiencia en desarrollar este tipo de instalaciones en las diferentes industrias. Y además, Pavener, por pertenecer al grupo Pavasal, que tiene toda una red de canteras en la provincia, pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar los proyectos que en esta guía se ven, ¿no? En la guía pues, hemos detectado pues, diferentes tipos de instalaciones y los hemos separado para que el lector pueda acudir directamente al ejemplo que quiere ver y en esa parte tendrá toda la información tecnológica, económica y claves que tiene que conocer de esos tipos de instalación. El primer tipo, instalación de venta a red con la restauración de la cantera, pues bueno, habéis visto que a lo largo de la mañana pues, se ha enfocado mucho sobre este tipo de instalación. La realidad es que es posible y es una maravillosa idea, ¿no? El poder restaurar un terreno degradado con instalación fotovoltaica. Las instalaciones de energía renovable hacen falta y tiene muchas virtudes el poderlo hacer en las instalaciones extractivas existentes. Pues, por ejemplo, porque muchas de ellas ya tienen una serie de redes eléctricas que se han llevado hasta esos centros de consumo, ya que pues, consume bastante energía, ¿no? Las claves que ponemos ahí, pues integrar la instalación con la restauración. Ya habéis visto la explicación de Luis, es totalmente posible. Nosotros hemos tenido hasta la oportunidad de hacer una instalación solar flotante en una antigua cantera que se ha rellenado de agua y ahora mismo pues, sirve para la comunidad de regantes de alrededor. Y toda esa energía para ese riego pues sale de las placas fotovoltaicas. Importante pues no perder de vista la inversión en la planta fotovoltaica. Al final, cuando estamos restaurando la cantera, este tipo de instalación está enfocada a la venta a red, ¿no? Entonces, no tenemos que perder de vista la inversión, el coste que tiene que tener esa instalación en esa zona degradada. Y ver cómo está el mercado eléctrico, ¿no? A 30 años. Esto es un proyecto de venta a red durante 30 años. Pues bueno, en la guía pues podréis ver pues, para diferentes tipos de inversión. Al final son instalaciones sensibles en cuanto económicamente, porque dependiendo de dónde estén, si existe red de evacuación, cómo es la propia cantera, pues el euro megavatio puede variar, ¿no?
Y indudablemente el precio de la energía durante 30 años, pues ahora mismo es muy complicado saber. Hace año y medio pues estábamos diciendo que este año estaríamos en precios bajos de a lo mejor 30, 40 euros el megavatio y estamos viendo que estamos en 200 y 300, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí hemos intentado ser conservadores. En la guía no veréis que os proponemos un precio medio de 300 euros el megavatio durante 30 años, ¿no? Pues bueno, pues aquí podéis ver pues, diferentes rentabilidades según la inversión, ¿no? Bien, ahora voy a hablar de los tipos de instalación que a lo mejor se han hablado menos ahora en esta jornada, ¿no? Y ha habido alguna pregunta. Autoconsumo sin excedentes, donde la cantera pues ya tiene una red eléctrica indudablemente que le está abasteciendo de energía, ¿no? Y mirar, pues aquí, pues bueno, el primer ejemplo es sin excedentes. Sin excedentes significa que no vamos a verter nada de la energía que generamos a la red, ¿vale? Entonces, pues bueno, claves, disponibilidad de cubierta o de terrenos adyacentes. Puede haber instalaciones en la propia cantera y en los tejados se puede poner la instalación fotovoltaica. La experiencia es que, pues bueno, normalmente este tipo de extracciones mineras pues necesitan bastante energía y lo que son las superficies de techo pues son muy pequeñas, ¿no? Segunda importancia, el dimensionamiento y la curva de consumo, que a veces es complicada. Pues bueno, esto lo voy a intentar explicar para todos. En esta gráfica, pues en naranja, pues tenéis cómo consume esta cantera. Esto es una curva de una cantera que se levantan pronto, empiezan a consumir. Estamos hablando de casi 800 o 1000 kilovatios. Y bueno, pues tienen ahí, pues no sé si el almuerzo y luego vuelven y siguen moliendo, se van a comer, vuelven y acaban el turno, ¿no? Esta campana de Gauss es la generación de energía de esa instalación que estamos dimensionando para esa cantera, ¿no? Una instalación de alta potencia y que pues cuando sale el sol empieza a generar, va cogiendo potencia en las horas de máxima radiación y luego bajando hasta que atardece, ¿no? Pues bueno, aquí que estamos hablando de autoconsumo sin excedentes. ¿Qué pasa? El corazón de la instalación, aparte de pues, eso, la generación, el inversor, etcétera, pues hay un sistema antivertido. El sistema antivertido lo que va a hacer es que cuando la producción solar vaya a ser mayor que la de consumo, va a actuar sobre el inversor haciendo que se genere menos energía y va a copiar la curva de consumo. Todo esto se pierde. Es energía que no se va a generar, ¿vale? Eso pues, es lo que realiza el sistema antivertido. Entonces, por eso ponía aquí el clave pues el dimensionamiento y la curva de carga, ¿no? Para intentar minimizar esos excedentes, ¿no? O poder, pues como planteo aquí, pues cambiar horarios. Es posible en esa industria cambiar los horarios, no irse a comer y juntar más la jornada laboral, instalar baterías. Las baterías están evolucionando muy rápidamente y dentro de poco, pues, y ya casi es posible con las ayudas que se plantean, pues instalar baterías para almacenar esta energía y utilizarla al día siguiente en toda esta parte del proceso que no hay suficiente energía en el campo fotovoltaico y se tiene que consumir de la red. Esto pues lo preguntabais antes, ¿no? Pues tengo una instalación fotovoltaica, voy a consumir de la red y aquí en estas horas voy a estar consumiendo todo de fotovoltaica, ¿vale? Y aquí en el Picos, aquí, por ejemplo, voy a estar consumiendo de mi instalación fotovoltaica y de la red eléctrica, de ambas partes, ¿vale? Bueno, cosas más para claves, pues rentabilidad. Indudablemente, si esto está bien dimensionado y el precio de generar tu propia energía, pues es un precio muy atractivo, ¿no? Tramitación sencilla. El elemento este del sistema antivertido, al no tener interferencia en la red, lo que hace es que la instalación sea muy sencilla de tramitar en el ayuntamiento y en la Generalitat.
Siguiente tipo de instalación que hemos incluido en la guía, bueno, es por nombrarla, ¿no? Pero es el autoconsumo sin excedentes con grupo electrógeno. Esto al final es una instalación aislada de toda la vida que se han hecho desde hace muchos años. La única diferencia, y por lo que también pues ahora tiene más importancia, es que la tecnología ha bajado mucho de precio y antes pues estas instalaciones eran muy caras, pues ahora ya no tanto. Y bien, como último punto de instalaciones detectadas, pues es el autoconsumo con venta de excedentes a la red pública. Bien, aquí en pues bueno, aquí es la misma estructura que lo que hemos visto con autoconsumo sin excedentes, solo que desaparece el sistema antivertido. Aquí todo lo que generamos se vierte a la red. Entonces, pues bueno, aquí pues, un diagrama de precios para ver un poco qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros vamos a tener una instalación fotovoltaica, que aquí le pongo ese precio tan atractivo que tiene ahora mismo la generación fotovoltaica, que es que más si contáis la inversión que cuesta la planta fotovoltaica y la energía que te va a generar durante 30 años, pues el precio pues está en torno de los 15 y 20 euros el megavatio hora. Cuando de la red, en cualquier explotación minera, y ahora muchísimo más caro, la estamos comprando a 100 euros megavatio. Claro, el gap entre 100 y 20 pues es una rentabilidad muy importante. Aquí, como estamos hablando de venta de excedentes, también va a haber un flujo económico a la red, ¿no? Pero es importante ver la diferencia. Nosotros compramos a 100 euros megavatio, pero a la red vamos a vender a 50 euros megavatio. Esto es un entorno de precios que el mercado fluctúa, ¿no? Ya lo habéis, ahora mismo no estamos comprando a 100, estamos comprando más caro, también venderíamos más caro. Sobre todo la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es los impuestos y los peajes, ¿no? El precio que se tiene que incrementar, el coste de la energía por utilizar las redes eléctricas, ¿no? Entonces, pues bueno, claves, pues el punto de evacuación, la capacidad, etcétera, todo lo que se ha ido nombrando aquí y sobre todo esa tramitación más compleja. Aquí ya pues hace falta pedir ese punto de conexión, hace falta tener una autorización administrativa previa. ¿Por qué? Porque pues, bueno, pues al final vamos a estar generando energía a la red. Aquí ya empezamos a ser productores. ¿Qué beneficios tiene sobre la instalación de autoconsumo sin excedentes? Pues bueno, repasando la curva que veíamos antes, pues hombre, en esta instalación, pues que vemos que sobra toda esta energía, pues con un autoconsumo con excedentes, pues le damos valor, no se perdería, ¿no? Y bueno, esta es la presentación. Espero haberme ahorrado a tiempo y sí que no quería terminar, dar también las gracias a mi equipo, al equipo de Pavener, que especial a Paula Piqueras, que sin ellos pues no podríamos haber desarrollado la guía. Bueno, soy el subdirector de Energía y Minas, trabajo en el equipo de Paz Martínez y aunque la ponencia que me ha pedido Aníbal que haga se centra en la parte de la restauración y de los avales, recomendaciones al efecto. Podemos hablar de cuestiones energéticas también, que es la pata quizás que más tiempo dedico, ya que han salido en las intervenciones anteriores. En primer lugar, pues bueno, aunque el equipo de la Subdirección General de Energía y Minas no ha revisado, no ha participado en la promoción de la guía, ha sido por la pata de política industrial, pues bueno, felicitar desde luego como ha hecho mi directora general el disponer de una guía que podría ser en el ámbito de la restauración para otras actividades que no sea la restauración típica, ¿no? del ámbito minero, cuando se quiere convertir una pista de tiro, por decir algo, o una pista de motocross, pues bueno, a un sector de plena actualidad. O sea, tenemos un marco, un documento de referencia donde se ilustra tanto la parte tecnológica como la parte regulatoria, qué es lo que hay que hacer, aunque somos muy conscientes, ya hemos estado hablando precisamente con la asociación y con su equipo de asesoramiento, que la parte de integrar el procedimiento minero, especialmente la restauración, aunque también podría afectar al proyecto de
de explotación en el procedimiento integrado, la norma no lo está, como lo ha hecho con el suelo no urbanizable. Ahora daremos por dar una visión más macro de las novedades, ¿vale? No está integrado el procedimiento minero, pero bueno, hay que buscar la solución para integrar con cierta agilidad bueno, la posibilidad, sobre todo, que yo lo que creo que ha dicho el legislador, esto no es solo una norma del Consejo, es una norma de las Cortes, ¿vale? Que tiene rango de ley. Una norma de las Cortes fue convalidada el decreto ley, es una técnica que últimamente, por cómo funcionan los sectores económicos, por todo lo que estamos viviendo, pues los gobiernos se ven impelidos en utilizar el mecanismo del decreto ley, previsto en la Constitución española, por la urgencia, que, como bien reza el título de la regulación, es la causa última, ¿no? El enorme interés que hay por transformar o descarbonizar el parque generador eléctrico español en un modelo que hoy ya es perfectamente económico y técnicamente asumible por tecnologías como la que más interés tiene. Además, es digamos, lo más importante digamos, el recurso que tienen los árabes en el suelo lo tenemos en Europa, en la zona más estable del mundo, arriba de nuestras cabezas, y aprovecharlo. Y esa es un poco la importancia de transformar por razones climáticas, pero también de precio, y por otras, el modelo energético. Y como se ha dicho ya en esta ponencia por los anteriores intervinientes, el nuevo modelo tiene como dos patas a nivel fotovoltaico. Uno requiere la ocupación intensiva del suelo, porque la densidad energética de una central fotovoltaica no tiene nada que ver con la de una central convencional tipo nuclear, donde la ocupación de suelo por megavatio es muy inferior. Y el modelo del autoconsumo, que sin duda es el más interesante desde cualquier punto que queramos observarlo, pero que también tiene sus limitaciones para dar respuesta a las necesidades. Entonces hay que combinar en esa balanza, como siempre, pues hacer el equilibrio de todas las cuestiones que hay en juego. Partiendo del modelo, ahora hablaremos también un poco del autoconsumo y me centraré naturalmente en el tema de las restauraciones, aunque, como bien advierte la guía, creo que es en la página 105, viene a decir algo así como que no constituye un documento vinculante, naturalmente, ¿vale? Sino pues un documento técnico de trabajo para empezar a buscar soluciones. Bueno, lo que voy a decir yo aquí también, porque los temas son de enorme trascendencia y implican otros departamentos, al de medio ambiente y al forestal, a la parte minera, que en este caso, pues oye, en este momento coinciden en el mismo centro directivo, incluso en la unidad administrativa que yo ocupo también. Y eso, pues bueno, en este caso es de enorme interés, aunque son materias desde el punto de vista jurídico distintas, ¿vale? El que concurran en un departamento, en un centro directivo, es una cuestión que no siempre ha sido así, y que puede estar en un momento tan separado como lo está el suelo de la Consejería, por ejemplo, de Economía Sostenible, donde yo estoy, a pesar de que el decreto, que es lo importante, por eso la importancia de hacer una reforma, el decreto ley, lo que ha hecho como una novedad bastante importante, además de integrar el procedimiento administrativo y la DECI, es que ha integrado la decisión con informes vinculantes y preceptivos en toda la tramitación, pero la autoridad que otorga la ocupación del suelo no urbanizable, que siempre ha sido la administración urbanística, ¿vale? La hace la autoridad, el órgano energético, una decisión que, como he dicho, tiene rango de ley y, por tanto, es una decisión pues, del más alto rango democrático. Quiero incidir en ese aspecto por la importancia que tiene cuando fue convalidada en las Cortes en septiembre. Bien. La importancia de utilizar lo que quiere decir el legislador en el artículo 8, ¿no? El artículo 8.3, inciso D, cuando establece un conjunto de criterios generales. No estamos hablando de una regulación, digamos, del preámbulo de la norma, de los principios inspiradores,
estamos hablando de algo que está en el articulado, es derecho positivo, derecho aplicable. Si bien constituye el artículo 8 constituye los criterios generales de implantación y de localización. Y la especificidad y concreción aparecen en los siguientes: a nivel medioambiental, a nivel territorial y a nivel energético. Si no lo conocéis, os lo digo, porque hay como cuando se concibe la regulación, se separa en un bloque los criterios generales, que es donde está este de las minas, igual que están los vertederos, y de una manera más específica, en los siguientes, pues ya se van concretando distancias, pendientes, prohibiciones o limitaciones a las posibilidades en su caso de desarrollo. Aquí en este caso lo que está diciendo, lo que entendemos desde el Departamento de Energía, el mandato más claro que da, con una, entendemos, correcta lectura y interpretación de las regulaciones: si se plantea un proyecto fotovoltaico en una zona de suelo urbanizable, antes de ocupar un suelo que tiene otros usos, de tipo que sea, agrológicos, etcétera, si hay un espacio minero que se puede utilizar. Esa es digamos, la primera, la idea central de esa regulación. Y como digo, como criterio de implantación o de localización, que es un ámbito más genérico, y de implantación. En derecho, yo soy ingeniero industrial, pero en derecho, después de estar tantos años en la administración, la importancia de las palabras, bueno, el lenguaje lo es todo en la vida, y lo es en general, pero lo es más en derecho, y cada palabra que puede parecer, para el que se acerca a una materia por primera vez, a un especialista, puede parecer sinónima en el lenguaje común, persigue o pretende acotar o precisar un significado. ¿Vale? Entonces, ese es el primer mensaje del legislador. Vamos a intentar utilizar las explotaciones mineras antes que otro tipo de suelo no urbanizable. Y ahora nos vamos a meter ya dentro de la explotación minera y vamos a hablar ya del procedimiento. Vamos a ver cómo se puede incardinar hoy, sin perjuicio de que lo ideal es, y lo que se va a hacer, o puede que se haga, vamos, entiendo que sí, pero eso tiene que decidirse por los órganos directivos, ¿vale? Una vez valorado todas las cuestiones, pues es probablemente desarrollar la normativa. Este Real Decreto para el tema minero, ¿vale? Sí que se previó una disposición, acabamos de ver un ejemplo, para el tema de ocupar láminas de agua, que también eso, bueno, a veces es un bien también demanial, el dominio hidráulico, depende de cómo esté, si es una balsa o no, pero si estamos hablando sí que hay una previsión, porque había por las fotovoltaicas flotantes una enorme, vamos, había bastante interés, ¿vale?, para desarrollar ese procedimiento. En el ámbito minero se enunció, pero no se llegó a detectar que es una de las labores que estamos ahora ya trabajando y que están aflorando gracias a estas reuniones, un interés real por hacer desarrollos de instalaciones de energía eléctrica con recursos renovables, fundamentalmente el sol, porque la eólica es más difícil, como también se ha dicho, en explotaciones mineras. ¿Vale? Entonces, quizás dentro de ese ámbito, pues hay que separar, por un lado, lo que va a afectar al proyecto de explotación minero de lo que no va a afectar. Por ejemplo, un autoconsumo, que yo creo, otra cosa, otro inciso que quiero hacer, quizás no nos debemos dejar llevar por una urgencia tan absoluta que está viviendo el sector renovable desde finales del 18 hasta la actualidad. El desarrollo fotovoltaico, el cambio de modelo energético en general, no solo de generación, sino todo el modelo energético va a necesitar décadas, ¿vale? Bueno, el PNIE, que es el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que también aparece en la Estrategia Valenciana de Energía y Clima, en fin, en todas las regulaciones se habla de un hito del 2030 y otro hasta el 2050. Lo que pasa es que hay pues un interés, un apetito inversor, que luego no hay que frenarlo, pero no es tan importante en los concursos, en mi opinión, de capacidad de abrir, que lo es, si se puede, hay que aprovecharlos, pero en la dinámica hay tanto que transformar del modelo que la dinámica va a continuar durante, según la Comisión Europea,
hasta el 2050 y con objetivos claros y determinados, vamos, y muy concretos hasta el 2030, como ya se han aprobado, pues bueno, con las estrategias de energía españolas en el resto de la Unión Europea, porque todas han tenido que aprobar un paquete equivalente de regulación para adaptarse a los compromisos de la ONU. ¿Vale? Entonces, el autoconsumo es quizás una de las cuestiones más atractivas para las explotaciones mineras, como se ha dicho, por el precio de la energía y que probablemente como instalación industrial se puede poner sin ocupar la explotación minera. Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene de bueno la explotación minera? En primer lugar, la verdad es que tiene que salir un par de veces, igual lo habéis dicho, pero yo como no lo he oído creo que es que tiene una acometida, tiene una evacuación. Probablemente es una de las partes más complejas para el desarrollo de una planta fotovoltaica. Es verdad que digamos, el bien económico más escaso que ahora mismo hay en el sector es el acceso, la capacidad de acceso. Hay muchísima más demanda que oferta, a pesar de que está aflorando porque han cambiado criterios de operación al alza, y eso se determina por los operadores de red, con unos criterios públicos y cada vez más transparentes, hay que decirlo. De hecho, toda esa información está en la web desde el 1 de julio, de las distribuidoras y del operador de transporte, aunque yo entiendo que las explotaciones mineras, por el tamaño que tienen, la explotación minera que antes se ha proyectado, quiero identificarla con una explotación que está en Losa del Obispo, no lo puedo asegurar, pero pues es una planta, bueno, pasa que tiene ser del 2008, está subdividida, que entonces se hacía así, pero tiene un tamaño aproximado de 6 megas. Eso significa, en número redondos con la tecnología fotovoltaica actual, aproximadamente 12 hectáreas, 10 hectáreas, aunque es verdad que en el ámbito minero, teniendo en cuenta ver más taludes y toda la geomorfología, habría que verlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en general la línea de media tensión que alimenta una planta fotovoltaica es un elemento muy valioso, o sea, para una protección minera, un elemento muy valioso para que sea bidireccional y poder inyectar a la red, aunque tengamos autoconsumo. Y ahí eso hay que ponerlo en valor. Aparte de recuperar el suelo con otra actividad, hay que ponerlo en valor. Y creo que eso pues, es un activo de las explotaciones mineras que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Vamos entonces a la parte un poco más normativa y procedimental, que es cómo en este momento y con la regulación que hay aprobada, en el título 3 del decreto ley, se integra ese mensaje de que las explotaciones mineras pueden ser idóneas para hacer plantas fotovoltaicas, partiendo de que el autoconsumo prácticamente siempre es posible porque no se va a poner en zonas de explotación minera o donde se delimita el derecho minero como tal. ¿Vale? En realidad, si estamos en una concesión de tipo C, donde se definen cuadrículas, en realidad, aunque no estemos dentro de la explotación, cualquier cosa que se pusiera dentro de la cuadrícula tendría que ser objeto también de conocimiento por parte del concesionario, aunque no le afectara a la explotación. Eso normalmente, a veces no se identifica, si no lo indica el que lo presenta, ¿vale? Pero bueno, la información pública que se hace sí que se ve. Entonces, vamos ahora a centrarnos ya no en el autoconsumo, conos invertido, que podemos hablar también después de eso, sino en un desarrollo de una explotación fotovoltaica convertido a red y prevista pues, para producir energía eléctrica con un proyecto minero vigente, o sea, con una explotación que ha acabado varias fases y que en una de esas fases quiere ponerse una planta fotovoltaica de un tamaño que, como decía antes, no entiendo que vaya a ser de un tamaño, no son plantas de competencia del Ministerio, que son las de más de 50 megavatios. El número de redondos el sector maneja cada vez bajando más, etcétera. Como he dicho antes, un ratio de ocupación de 1 megavatio, 2 hectáreas, es un número redondo, las reglas generales nunca funcionan, hay que adaptarlas al entorno, pero para que se hagan una idea. ¿Vale? Entonces, en una línea de tensión con una longitud, ya que en general las acometidas no son muy largas, pueden caber perfectamente 8 o 10 megavatios de potencia de inyección. ¿Vale? Hay que ver la caída de tensión, pero eso es un tamaño que sin hacer nada en una línea de tensión de 20 kilovatios con un
con un conductor típico perfectamente se puede inyectar esa potencia si la red tiene esa capacidad. Y si hubiera que ampliarla, habría que... tenemos otra ventaja también, que es otro activo, y es que la trocha o la servidumbre, el pasillo de esa cometida hasta conectarte con la red general, con la red de distribución, también en general, más que con la de transporte por ese tamaño, ya está hecha. Y eso facilita también una ampliación. Y esas sinergias son las que yo creo que hay que buscar. Bien, dentro del procedimiento, si ahora mismo, bueno, nosotros hemos incorporado a la solicitud una casilla, ¿vale? Quiero recordar que el procedimiento lo promueve el sector privado, el solicitante, en principio el promotor de la planta fotovoltaica, y hemos incorporado una casilla en la solicitud para identificar si afecta a derechos mineros. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Si el proyecto de explotación no hay que presentarlo, no se presenta una modificación del proyecto de explotación, pero sí que se presenta si afecta al que entendemos que va a ser en la zona de, naturalmente, que es de lo que estamos hablando, al proyecto de restauración, que puede ser integral si afecta a zona forestal, o un proyecto de restauración si no afecta. Entonces, hay que incorporar esos dos documentos para su tramitación. ¿Qué podemos hacer ya y haya una sinergia para todos? Que en el momento que identificamos eso, que lo tiene que identificar el solicitante, sin perjuicio de que se vayan comprobando por parte, pero no es habitual que si no se identifica y no cae, sobre todo si está en una cuadrícula minera, imposible, o es más difícil. Si está en una cuadrícula minera sí que se vería, dentro de, salvo que esté en una zona que esté, digamos, como restaurada, ¿vale? O en medio de la restauración, pero bueno, aparecería una separata o un documento que sería más que una separata, que sería la modificación del plan de restauración, que lo presentaría, entendemos, y eso es lo que hay que perfilar, el explotador junto con el promotor de la fotovoltaica, porque al final la solución tiene que pasar por desplazar la carga de la restauración al que se va a poner encima, al fotovoltaico, y lo que ya podemos hacer es, todos los proyectos de restauración, según la regulación del Estado, el 9975 del 2009, es hacer una información pública de 30 días, que es precisamente el plazo que nosotros pusimos en el decreto ley, a la vista de que habían plazos de 15, de 20 y de 30 días, cogimos el máximo para absorberlos a todos y poder hacer esa información pública. O sea que ahí no había ningún problema. Pero es importante detectarlo para que aparezca en el anuncio y la documentación. Se tramitaría y se remitiría al órgano minero, a la sección de minas, que como he dicho antes, en este momento el órgano minero y el energético coinciden. Es verdad que no coinciden, a lo mejor hablo de cosas muy técnicas, pero creo que es importante al menos ir dejando algunas cuestiones claras, que no siempre la competencia para autorizar la planta fotovoltaica coincide con la competencia del órgano para autorizar el proyecto de la restauración. Las secciones C son de la Dirección General y las plantas fotovoltaicas de la Dirección General, de la directora, de EMPAR, son las de más de 10 megavatios. Entonces, en función, IBI, por umbrales más pequeños, ¿vale?, están en el ámbito de los servicios territoriales, ¿vale?, de los titulares de los servicios territoriales, que también son de industria y energía y minas en este momento. Entonces, esa decisión hay que ver cómo lo hacemos para que sea efectiva, aunque lo suyo probablemente, bueno, sin duda, es hacer un cambio normativo para integrar el procedimiento minero, para lo cual es fundamental, indudablemente, detectar cuánto apetito hay, cuánto interés hay, cuántas instalaciones hay realmente en condiciones de transitar de un aprovechamiento minero prácticamente agotándose, entiendo yo, más que en activo, por muchas razones que ahora también hablaremos, hacia rehabilitar con una actividad nueva que es la planta fotovoltaica. Eso se puede tramitar. Entendemos en los primeros análisis que hemos estado haciendo que la decisión de autorizar, o sea, el proyecto de restauración al final, o sea, el proyecto de restauración con los informes forestales cuando afecten, con los informes medioambientales, que siempre el órgano ambiental tiene que informar también, pues debería de, hasta que no se resuelva, y es lo que hay que acelerar, no deberíamos de autorizar todo lo que sigue del decreto ley, la ocupación del suelo como tal y las plantas, las autorizaciones energéticas. ¿Por qué? Porque al final en esa autorización integrada que recoge el artículo 30 del decreto ley, que es un pronunciamiento con una prelación muy concreta
de primero la autorización de implantación, que es una especie de DIC, después una autorización administrativa previa, que existe en el sector energético, o nota de construcción, y luego el tema de la declaración de utilidad pública, que sería, en su caso, para la evacuación, no para los módulos, tal y como también lo hemos explicado muchas veces, y se recoge la regulación de una manera... después estaría el desmantelamiento. Y en ese desmantelamiento ya no estamos hablando solo de quitar los módulos fotovoltaicos, sino también estamos hablando de restaurar. Entonces, entendemos que el proyecto minero debe tener bien definido, y hasta ahí llegaría la parte geomorfológica para poder después acoplarse por orientaciones y ubicaciones los módulos fotovoltaicos, y continuaríamos con ese desmantelamiento y esas fianzas, que naturalmente ya no serían las mismas que en un suelo no urbanizable, donde no hubiera esas obligaciones de volver al origen. Tengo que recordar que en la regulación forestal, decreto 82/2005 autonómico, y la ley, bueno, toda la cascada de regulación que afecta al aprovechamiento forestal, etcétera, la restauración que se prevé es volver a tener monte, volver al origen. Esa es la idea capital que gravita sobre el concepto de restauración, y que habría que integrarlo. ¿Qué ocurre? Que demorado a 30 años, que es el periodo que todos conocemos de lo que dura una concesión de sección C, aunque podamos estar en sección esa, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, hay cosas que se pueden hacer ya y otras que a lo mejor hay que esperar, pero bueno, vamos a trabajarlo, porque igual que la guía, he dicho al principio, dice de forma clarísima, ¿no? Pues esto es un documento orientativo, no constituye opinión jurídica. Yo tampoco estoy en condiciones ahora mismo, con la complejidad del asunto, de dar naturalmente una solución a eso, pero bueno, hay que buscarla en función de lo que digo, que es lo importante, el interés que exista real en el sector. Y el tema de los avales, que es la otra gran pregunta, que se enunciaba en el título de la ponencia, que me han puesto. Pues bueno, por aclarar algo, esto es un mundo de avales. Voy a decir algo que he escuchado y que me da la impresión que a lo mejor, si no estás en el sector energético, no lo conoces. El mundo de los avales, bueno, en general económico-financiero, pues lo va impregnando todo, y siempre con más garantías. El aval que hay en el mundo energético y luego en el minero, tenemos un aval para acceder a la red, que son 40 euros kilovatio, ¿vale? 40.000 euros megavatio, si queréis, porque sea más fácil de entender. Eso es para acceder a la red, y es un aval que se devuelve cuando la instalación fotovoltaica se pone en explotación. Luego, en el mundo minero ya conocéis los avales que hay de restauración, que se depositan y que no se pueden empezar las labores hasta que no se han depositado, en función del proyecto de restauración. Y luego, además, aquí también tenemos un nuevo también aval, porque eso no existía. Al base suelo urbanizable, esto opera solo en el ámbito del suelo urbanizable, donde está el título 3, pues hay un aval para el desmantelamiento, que también está en la norma, que es un 5% del presupuesto de la instalación fotovoltaica, que es el que digo, ¿vale? Habrá que incrementar en función de las cargas no resueltas, ¿vale? Y que se trasladen esas cargas y gravámenes que tenía el explotador al haber asumido al haber decidido explotar un recurso mineral y tener que volver a restaurarlo cuando agote la vida el yacimiento, pues hay que verlo cómo se hace, pero desde luego no se podrá devolver el aval minero, y se tendrá que mantener hasta que no se determinen las cargas que tiene el proyecto fotovoltaico, ¿vale? El proyecto fotovoltaico a nivel financiero, el Vicky lo ha explicado, y además con la prudencia que debe ser. Hoy una fotovoltaica es un negocio muy interesante, en este momento es muy interesante, no solo porque hay muchas ayudas, y yo creo que además la fiscalidad en el futuro va a ayudar, que va a ser otra de las vueltas, sino porque el precio mayorista está muy bien, y bueno, y si encima has cogido un préstamo hace poco, como ya sabéis que la inflación beneficia a los deudores, pues todavía te salen los números más redondos si corriges la TIR con esos valores. Pero yo creo que sobre todo va a ser muy importante para todo el país, por obligaciones medioambientales y de cambio climático, pero también por el coste de la energía. Porque algo que está súper acreditado
en cualquier informe, hace 5 años había un debate, es que la energía renovable en el mercado eléctrico baja el precio, tanto la fotovoltaica como la eólica. Días de viento, días de sol, lo que se llama el pool en los medios de comunicación, etcétera, genera un beneficio absoluto a todos los consumidores, ¿vale? Entonces, hay muchas razones para impulsarlas. Y si pueden ser en entornos, pues como pueden ser los que anuncia el legislador valenciano, naturalmente, como también se ha dicho, con un estricto cumplimiento y fiel cumplimiento de las obligaciones de restauración, sin que eso impida que se pueda trasvasar a que quiera hacer eso allí y que eso se garantice, pues mejor que mejor, ¿no? Porque de alguna manera pues, se produce un win-win de estas cuestiones. Yo, bueno, pues creo que estas son un poco las ideas importantes. No sé si